Paro Nacional de Mujeres. Desde hace 3 años así ha sido, un día después del Día Internacional de las Mujeres, en que muchas de ellas salen a marchar. ¿Cuál es el sentido de hacer un paro como este? El primer paro internacional de las mujeres se convocó para el 8 de marzo de 2017 y tuvo presencia en más de 50 países, incluido México, y 200 ciudades alrededor del mundo. A partir del año 2020, en México, miles de ciudadanas, activistas, colectivos e instituciones se unieron para convocar a un paro nacional para el 9 de marzo, el cual a partir de entonces solo se celebra ese día en México. En esta fecha se invita a las mujeres de todo el país a detener sus actividades y a no presentarse ni en los trabajos, ni en las escuelas, ni en las universidades, y ausentarse también de las redes sociales. En la visita incómoda nos sentamos a platicar del tema con 3 mujeres feministas de organizaciones no gubernamentales, Kay Cisneros y Regina Llanes, de Morada Violeta, y Sara Martínez Cabello, de Balance. Paradójicamente, ellas no paran este día, porque son mujeres que trabajan por otras mujeres. Son mujeres feministas jóvenes, que han comenzado proyectos desde una visión constructiva. Morada Violeta es un centro de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la Ciudad de México. Balance es otra organización feminista que trabaja con mujeres y adolescentes para que puedan tomar decisiones libres sobre su sexualidad. Esta organización tiene también una línea de trabajo que acompaña a las mujeres que no quieren continuar con un embarazo no deseado. Vamos a platicar con estas jóvenes feministas un día después de la manifestación del 8 de marzo para conocer sus opiniones y una parte de las labores que realizan cotidianamente. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, Gusto en muchas verlas. gracias. Hola. Igualmente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Hola, Sara. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás, ¿Cómo te ha ido? Hola. ¿Cómo estás? Ya se conocen ustedes, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. No trabajaron hoy, ¿verdad? Nosotras hoy 9 sí de marzo. trabajamos ¿Sí? en 9 de marzo, Ajá. pero pues porque somos parteras y pues trabajamos en un contexto complejo para la partería en Ajá. este país. Ya, Y claro. porque pues los partos pueden ser cualquier día porque no es algo que nosotras programemos. Ya, ¿no? Entonces, claro. para seguir brindándoles atención a las mujeres, que es lo principal de nuestro trabajo, Claro, me imagino. pues nosotras el día de hoy no paramos. No, ¿y tú trabajas Nosotros el 9? también en Balance trabajamos. No que el 9 era sagrado y no se podía trabajar y que qué mal si trabajabas ese día. Bueno, desde el año pasado Balance también trabajó el día 9 porque pues el trabajo que realizamos Ajá. todos los días es trabajo con personas jóvenes, con personas adolescentes, con mujeres y personas con capacidad de gestar. Entonces, como que esta lógica de tener un día en específico al año, pues no tiene mucho sentido en nuestro contexto, Ya, ¿no? Sabiendo claro. que diario, todos los días trabajamos. ¿Qué quieres tomar? ¿Café, Yo, agua, té? agua, estoy bien. Un vasito con una botellita de agua, ¿puede ser? Sí. Yo ¿Ustedes? también te acepto una ¿Agua? botellita. A ver si nos dan 3 botellitas de agua. Qué chistoso, miren. Yo nací en la calle Tehuantepec, en esta calle en la que estamos. Y justo vamos a hablar de nacimientos. Sí. O sea, las dos organizaciones, Morada Violeta y Balance, pues trabajan justo con ese tema, ¿no? Con partos, bueno, con todo lo que tiene que ver con la gestación, ¿no? Pues en realidad Morada Violeta, o sea, sí asociamos mucho la palabra parteras a acompañar embarazo, parto y posparto, pero Ajá. nuestro activismo va mucho más allá. Nosotras Ajá. nos posicionamos como defensoras de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres Ajá. y no solamente atendemos a mujeres embarazadas y no solamente atendemos partos, sino que Ok. trabajamos para que las mujeres se enfrenten a menos violencia o a combatir la violencia en la atención a la salud de las mujeres. Ya, interesante. Pero hacen un trabajo muy importante con parteras, Sí, ahí en nosotras la somos oficina parteras. que tienen. Sí. Ustedes son parteras. Sí, Regina y yo A somos ver, parteras. cuéntenos cómo es la chamba de trabajo como parteras. Pues
Acompañamos a las mujeres desde la primera menstruación y hasta la menopausia, o sea, sí atendemos embarazo, parto en casa, no en hospital, sino en domicilio, Ajá. y el posparto, pero también hacemos pruebas de infecciones de transmisión sexual, Papa Nicolau, acompañamos la menstruación, pero todo con un enfoque feminista Ajá. y centrado en derechos sexuales y reproductivos. O sea, la idea es que las mujeres se puedan apropiar de sus procesos de salud y de sus derechos sexuales y reproductivos, y desde ahí también va nuestro activismo de todos los días. O sea, y la idea es evitar, o sea, es tratar de hacer partos naturales, que no sean cesáreas. Sí, nosotras no podemos atender cesáreas, igual si le quieres. O sea, si alguien necesita cesárea, ya se tiene que ir al hospital, pues. Exacto, o sea, en general nosotras atendemos mujeres que tienen embarazo de bajo riesgo, o sea, son mujeres que no tienen enfermedades previas, Sí. Que la Organización Mundial de la Salud dice que son alrededor del 85% de las mujeres, Okay. que se podrían perfectamente, con toda seguridad, atender en casa y con una partera. Pero nosotras, desde todo el acompañamiento prenatal que le damos a las mujeres, nos centramos mucho en el tema del consentimiento informado, y que también es algo central en el tema de la defensa de sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, leemos con ellas un consentimiento informado, y desde la atención prenatal determinamos, en caso de que nos tengamos que ir al hospital, ya sea por una emergencia o más bien justo porque ya no quieren una contracción más y nos vamos por una epidural o por una cesárea, algo por el estilo, pues determinamos desde antes cuál es ese hospital al que iríamos. Pero ¿cuál es la idea de ir con una partera? Porque a mí me suena como una palabra como que ya cayó un poco en desuso, como o que uno va a una partera pues en los pueblos, no en la Ciudad de México, ¿no? Claro. Como que las mujeres en la Ciudad de México que yo conozco que van a parir, pues generalmente van a un hospital. Sí, pues Y generalmente además hoy en día a todos les agendan cesáreas porque pues es un negocio y quieren hacer la mayor cantidad de nacimientos posibles, y como la salud es un negocio, ¿por qué digamos este rollo de ser parteras? Claro. Pues creo que el concepto de partera es muy desconocido actualmente, tanto que si tú dices soy partera y trabajo en las ciudades, la gente se saca de onda, ¿no? Como tú. Es muy común que asociemos la partería a las comunidades rurales, un poco también visionando que la partería es para esos lugares en donde no ha llegado el desarrollo científico, ¿no? Claro. Pero lo que la gente no suele saber es que la partería se basa en evidencia científica, y que de hecho recomiendan, hay muchos estudios que han recomendado incluso a la Organización Mundial de la Salud que haya más parteras para mejorar la salud de las mujeres. ¿Y eso de qué manera? ¿Sí? Porque las intervenciones innecesarias como la cesárea que tú bien ya mencionaste pueden causar efectos negativos en la salud de las mujeres y de sus bebés. De hecho, en México tenemos una tasa de cesáreas del 50%, cuando según la OMS no debería de exceder el 15%. O sea, 2 de cada 3 cesáreas son innecesarias, y las parteras contribuimos a que pueda haber menos intervenciones. Pero además nosotras somos parteras feministas, entonces no es solamente reducir las intervenciones innecesarias, sino también trabajar con otro enfoque que disminuye la violencia ginecobstétrica y que hace que las mujeres puedan tener un acompañamiento más digno, y que puedan también salir de ahí satisfechas, conociendo sus procesos, sabiendo cómo funciona su cuerpo, habiendo tomado decisiones sobre su cuerpo. Explícale a la gente qué es violencia ginecobstétrica, por favor. Sí, claro. Pues la violencia ginecobstétrica se puede ver de muchas maneras. Una de ellas son las intervenciones innecesarias, como la cesárea o la episiotomía, que es un corte que se hace en la vulva de las mujeres para generar más espacio, y que ya se ha demostrado que no es necesario. Mira. Pero también puede haber malos tratos, o sea, hay mujeres a las que les gritan, incluso las han amarrado, les ponen métodos anticonceptivos en contra de su voluntad sin que ellas lo sepan. Acuestan a las mujeres aunque ellas quieran estar paradas, o sea, realmente se ve de muchas maneras, pero tiene que ver con que desde el modelo médico se cree que los expertos son los médicos y no las mujeres, y nosotras retomamos mucho que sean las mujeres las expertas y las tomadoras de decisiones sobre sus procesos, porque al final es su cuerpo y es su proceso. Claro, totalmente. Oye, Sara, bueno, lo tuyo es diferente, porque más que parto, lo tuyo es asesorar a las mujeres que deciden que no quieren continuar con un embarazo. Bueno, esa es una de las cosas que hace Balance, ¿no? Balance tiene 4 programas. Uno de ellos es el Fondo María, que justamente da acompañamiento a todas estas mujeres y personas con capacidad de gestar. Fondo María. Fondo María, que está dando acompañamiento y las, digamos,
acompaña todos esos procesos, ¿no? Desde el momento en el que no estoy segura, no sé si ya tomé esta decisión, como para darles toda la información y que puedan ser ellas quienes tomen esa decisión de manera libre y autónoma y que puedan acceder al proceso también de aborto, pero ese es solo uno de los programas que tiene Balance. Tenemos pero hablemos de otros ese, programas. porque digamos es muy difícil para una mujer, también a veces se cree que es una decisión sencilla la de no continuar con un embarazo, ¿no? Me imagino que en la mayor parte de los casos es bien complicado para una mujer decir no voy a continuar con este embarazo, lo quiero interrumpir, ¿no? Y el trabajo que ustedes hacen es asesorarlas en ese proceso, es darles apoyo, porque hay muchas cosas que considerar, ¿no? En toda esa decisión, ¿no? Pues más que asesorar, creo que lo que hacemos es un poco como brindar información y herramientas para que sean ellas quienes escriban su propia historia. Ya. Un poco como que hemos escuchado como este discurso como de debe ser una decisión muy difícil, pero la realidad es que sabemos que no para todas lo es, ¿no? O sea, como cada aborto es una historia diferente, así como todas las mujeres, todas las personas con capacidad de gestar tenemos una vida diferente y como podemos pensar en muchas otras cosas. Entonces puede haber para quienes no sea un proceso difícil, ¿no? Como que en el momento en el que se enteran de que tienen ese embarazo, pueden saber como mi primera alternativa es el aborto. Ahora, yo conozco unas organizaciones muy mochas que a lo que se dedican es a disuadir a las mujeres que quieren abortar, y a veces incluso les prometen que las van a ayudar, que les van a dar dinero, que les van a permitir sacar a los niños adelante, y luego hasta se desentienden, pero hay casi una suerte de presión, y también como que las malinforman un poco, ¿no? O sea, les empiezan a decir, les empiezan a mostrar imágenes súper fuertes, y digo, no sé qué pienses de ese tipo de trabajo. Seguro que son tus rivales y que se odian unas y otras, ¿no? Pues más que odiarnos, creo que, o sea, tiene que ver como con cómo son perspectivas como de la vida, ¿no? Y un poco lo que nosotras tratamos de hacer es justamente lo contrario a lo que estas personas creen y, o sea, quieren. Y lo contrario no significa decirles, bueno, entonces, o sea, como toma esta o aquella decisión, sino más bien como darles las herramientas y la información para que sean ellas las que escriban su propia historia, ¿no? O sea, lo que queremos es justamente eso, como el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas, y eso implica que puedan ejercer la decisión que ellas quieran independientemente de cuál sea esa decisión. La marcha por el Día Internacional de las Mujeres se ha caracterizado por la presencia de mujeres que demuestran su descontento, su desesperación por los feminicidios y por la falta de cambios más profundos en nuestra sociedad. De unos años para acá, estas movilizaciones se han caracterizado por la presencia de algunas agrupaciones que dañan el patrimonio público y privado a su paso, generando así una cobertura mediática y un interés que, antes, no necesariamente tenía la causa feminista. Esto, sin embargo, también ha generado críticas y ha hecho que muchas personas tomen distancia, ya por considerar que la destrucción per se no resuelve nada, ya porque sienten que la fecha ha perdido la profundidad de su origen para volverse un espectáculo. Hace unos años, algunas colectivas feministas comenzaron a promover una manera diferente de manifestarse, ausentándose de sus escuelas, trabajos y todo tipo de actividad social. Para ello, han empleado el día siguiente de la marcha, el 9 de marzo, como una manera de visibilizar lo que representa la ausencia de las mujeres, las desaparecidas, las agredidas, las asesinadas. Oigan, ¿cómo ven a los grupos conservadores? Porque, digo, hay que decir que esta entrevista, esta plática, pues digamos, la íbamos a hacer, yo la quería hacer en Morada Violeta, visitarlas, conocer ahí el trabajo que hacen, pero no pudimos grabar ni adentro, ni afuera, ni... ¿Qué, las han amenazado? ¿O qué pasa? Pues nosotras somos defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y ser defensora de derechos humanos en este país es un contexto de muchísima violencia, y eso nos ha orillado a todas las defensoras, no solo en Morada Violeta, a tener que trabajar con muchísimo cuidado y precaución, porque
hay toda una campaña de persecución hacia los defensores y defensoras, al grado de que muchas defensoras han tenido riesgo hacia su vida incluso. Afortunadamente no es nuestro caso, Ok. pero es difícil trabajar en ese contexto en nuestro país. Pero hay grupos pro vida que de repente tienen unas estrategias así como de mucha confrontación y hacen cosas un poco heavy, ¿no? Así, ¿eso les ha tocado a ustedes que los confronten esos grupos? No. ¿A ti? Desde que yo estuve en Balance creo que no nos hemos enfrentado a algo, pero justamente creo que tiene que ver con todas las precauciones que hemos tomado también como movimiento, ¿no? En general, porque creo que no es algo aislado o como que se enfoque necesariamente en esta colectiva o esta organización o etcétera, sino más bien que es como algo más generalizado. Claro. Sí, Oigan, porque creo que algo que es transversal al trabajo que hacemos pues, las tres organizaciones es el tema de la estigmatización en cuanto a que se conciba a las mujeres como capaces de tomar decisiones respecto a qué hacer sobre su vida sexual y reproductiva, ¿no? O sea, siento que es algo que compartimos tanto las organizadoras en Morada Violeta respecto al estigma y el miedo y la construcción que hay sobre el tema del parto en casa y la desinformación, y que también es algo que comparten las compañeras de defensa del aborto. Claro, ¿no? La estigmatización es algo transversal en todo este tema. Sí. Oigan, ¿qué sentido tiene para ustedes este día, el 9 de marzo? Generalmente el más polémico es el 8, ¿no? El más visible mediáticamente, de hecho es muy visible mediáticamente y se ha hecho más visible en los últimos años por el tema del tipo de cosas que suceden, ¿no? Hay grupos que cada vez tienen más la estrategia de romper vidrios, de pintar monumentos, de hacer cosas que tienen mucho impacto mediático. Pero el 9 de marzo pues, no tiene el mismo impacto. ¿Qué importancia tiene el 9 de marzo? ¿Por qué es importante hacer paro, digamos, ese día? Pues creo que más bien el 9 de marzo salió como una convocatoria que se hizo en el contexto de la pandemia en 2020, ¿no? Como pensando en que a lo mejor pues era una estrategia diferente que podíamos usar para también visibilizar como la importancia, ¿no? De la participación de las mujeres en la vida pública del país, y salió como un poco como en ese contexto, ¿no? Ahora creo que ha cambiado un poco y hemos pues, tal vez como regresado a las estrategias prepandémicas, ¿no? De usar el 8 de marzo como esa estrategia, pero es cierto que el 9 de marzo ha sido una herramienta para otras mujeres que quieren sumarse a esa convocatoria, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo válido, como que cada quien sea parte de la convocatoria que mejor como se ajuste a sus propias necesidades, un poco también pensando que no todas las mujeres feministas queremos salir a la calle, tal vez nos sentimos más cómodas con otro tipo de estrategias para visibilizar. ¿Ustedes no salen a la calle? ¿No salieron ayer? No, nosotros ¿Ayer sí. 8? Sí. ¿Ustedes? Nosotras trabajamos. Trabajaron. Sí. Pero las dos fechas, el 8 y el 9, ¿las dos les parecen bien? Sí. ¿O se identifican más con una que con otra? No, cada manera de hacer activismo es súper respetable e importante. En nuestro caso, al ser un proyecto autogestivo, o sea, es una colectiva que llevamos muy poquitas mujeres y que hemos levantado entre muy pocas mujeres, y eso también implica que nosotras no podemos parar, ¿no? Justo por el contexto en el que trabajamos y porque nadie nos está pagando por hacer nuestro trabajo, sino que de ahí tenemos que subsistir. Pero de cualquier manera, pues nuestro activismo está todos los días en nuestro trabajo cotidiano, dentro de las consultas, en los partos en casa, y esa es la manera en la que nosotras luchamos y protestamos. Pero como decía Sara, pues cada una puede sumarse a la convocatoria que mejor le convenga, y que también dependiendo de las posibilidades de cada una. Claro. Más allá de la intensa actividad de miles de mujeres en México y en todo el mundo, y del trabajo realizado desde las instituciones gubernamentales, la situación de violencia en que viven buena parte de las mujeres no cesa. Quise preguntarles acerca de esta situación y que me dijeran cómo sienten que es la postura de la actual administración ante el feminismo. Oigan, ¿cómo se han sentido ustedes en general con este presidente en relación a los temas del feminismo? Pues creo que en general las organizaciones hemos hecho el trabajo desde hace muchísimos años, ¿no? Y creo que lo hemos seguido haciendo independientemente de qué administración esté como
actualmente en el turno, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho del impulso también del movimiento, como que no se ha detenido No por depende ninguna... de que el presidente le caiga bien el feminismo o no. Exacto. O sea, ustedes nosotros... trabajan y las condiciones en las que hacen su trabajo han mejorado, han empeorado en estos años. ¿Algo que quieran decir ustedes? Pues nosotras somos bastante jóvenes, entonces realmente, por ejemplo, Morada Violeta tiene 2 años existiendo, entonces Sí, no sí, te sí. podríamos hablar de un antes y después específicamente en el trabajo de Morada Violeta. Lo que sí es que en general los defensores y defensoras de derechos humanos pues muchas veces tienen que cubrir la chamba que el Estado no está haciendo, ¿no? Y eso es independientemente de la administración que haya. Entonces, pues para eso trabajamos nosotras también. Claro. Y por otro lado, a mí me parece importante visibilizar que históricamente sí ha habido una falta de reconocimiento y un proceso de estigmatización de las parteras por parte del Estado, como para que sea el Estado el único capaz de controlar los procesos alrededor de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de personas gestantes. Entonces, pues también me parece un tema súper importante de visibilizar, ¿no? Claro. Porque muchas veces es así como, pues las parteras no saben tanto, no tienen tantas habilidades, no tienen tantas capacidades, pero es importante partir del hecho del cual ya se ha hecho investigación histórica, de que eso es resultado de todo un proceso de estigmatización que ha hecho el Estado para que sean más bien únicamente las y los ginecobstetras quienes pueden atender la salud sexual y reproductiva y no solo. Ahora, los comentarios que hace el presidente, creo que ha caído como en una lógica donde en varias ocasiones ha presentado el movimiento feminista como un movimiento utilizado por sus adversarios para, digamos, perjudicarlo políticamente. Ese discurso, ¿cómo lo sienten? ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Hay quienes han usado la causa feminista políticamente para ir contra el presidente? Qué silencio. Una pregunta complicada. Sí, me parece que lo es porque creo que llevamos años como en esta discusión como de en realidad quiénes llevan la bandera del feminismo, quiénes pueden llevarla, etcétera. Y creo que más allá de eso se trata de ver como acciones como puntuales, ¿no? Que estamos haciendo y que al final, por lo menos desde nuestras organizaciones, estamos haciendo el trabajo independientemente de lo que diga la administración, ¿no? Y tampoco es como algún tipo de confrontación hacia la administración, gracias, sino el reconocimiento de que hay una necesidad de defender los derechos sexuales y reproductivos en el país. Y entonces como que creo que más bien en lo que nos centramos es en eso, ¿no? O sea, como independientemente de la bandera, ¿no? Que nos quieran poner, ¿no? ¿Ha avanzado la agenda feminista en estos 4 años de gobierno? ¿Ha retrocedido? ¿Se ha quedado igual? Digamos, en lo que tiene que ver con acciones que necesitan una actuación del gobierno, pues. Yo considero que no tiene que ver necesariamente con lo que está sucediendo en el gobierno y también que es importante visibilizar que hay muchos feminismos, no solamente hay uno y que todas desde nuestra trinchera pues estamos haciendo diferentes cosas con trabajo muy valioso. Sí. ¿Hay muchas tensiones dentro del movimiento feminista? Pues, ¿Hay mucha grilla interna? Siempre he tenido esa duda. Pues creo que en general, o sea, el movimiento es tan diverso como lo somos las mujeres y quienes lo integramos, ¿no? Sí, claro. Y en general eso siempre va a generar como algún tipo de diferencias en puntos de vista, etcétera, pero creo que hemos consolidado también como un movimiento unido, sobre todo con quienes defendemos derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, ¿no? Claro. Y un poco como también entender que los derechos sexuales y reproductivos van más allá como de cuestiones biológicas, ¿no? Sino también de cuestiones identitarias. Sí, sí, sí. Hay muchas diferencias generacionales, digamos. Una mujer feminista de 23, 24 años tiene una perspectiva muy diferente de una feminista de 60. Creo que no necesariamente ¿No? por la edad, sino que hay diferencias porque las mujeres somos diferentes. Ajá. Pero también creo que centrarnos en eso es un poco lo que siempre se hace en los medios, ¿no? Justo centrarse en las pintas, en las marchas, en los conflictos adentro del movimiento y se visibiliza poco el trabajo que sí se está haciendo, ¿no? Y todos los avances que
y el activismo que todas las organizaciones Sí, feministas estamos haciendo. Sí, pero digamos, se ha dicho mucho que la generación de feministas más jóvenes pues viene mucho más aguerrida, que de alguna forma sus estrategias de lucha de pronto son más pues, violentas o que se interpretan o se leen como violentas, considerando, claro, que pintar un edificio o un monumento sea violencia, pero bueno, digamos que hay otro tipo de formas de lucha que quizás antes no eran como son ahora. Y hay quien dice que eso tiene que ver con algo generacional. ¿Va por ahí o no va por ahí? Pues en general, digo, yo hablo desde mi experiencia también como una feminista joven, ¿no? O sea, yo me enuncio como tal y hago mi trabajo como tal, el trabajo que hago yo en Balances específicamente con adolescentes y jóvenes, y pues yo también tengo 25 años, me nombro como tal. Creo que más bien no se trata de que ahora como haya una brecha generacional, sino de cómo vemos también los movimientos que empiezan a liderar las personas jóvenes y las personas adolescentes. Como que en general tenemos una sociedad llena de adultocentrismo que tiende a ver como a las generaciones más jóvenes como rebeldes, como más disruptivas en general, ¿no? O sea, como seguramente también cuando nuestras abuelas eran jóvenes, eso se decía sobre ellas, Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y también me parece importante visibilizar que sí, pues en el diálogo feminista que estamos construyendo como movimiento, cada vez hay un proceso de mayor profundización y de mayor visibilización de la violencia estructural Sí, que sí. existe, ¿no? Entonces siento Claro. que también... Antes estaba tan normalizada que no se ni se cuestionaba, ¿no? Exacto, o Ni lo se que era hablaba del tema. disruptivo para cuando nuestras abuelas empezaron con el feminismo, pues es algo muy diferente a lo que es disruptivo ahora, Claro. ¿no? Porque también hay un proceso, siento, en el que se han integrando varias cosas que han ayudado mucho en el tema de la agenda de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pero también se han ido como pasteurizando ciertas cosas, ¿no? Ahora, este tema de pronto de el daño al patrimonio público o privado, ¿ustedes cómo lo ven, ese tipo de cosas que pasan, digamos, en las marchas feministas que no se veían antes, pues? ¿Le hacen bien al movimiento, le hacen mal? ¿Sirven para posicionarlo mediáticamente y generar una polémica y una tensión que de otra manera no se daría? ¿Perjudican a la causa? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es un enojo totalmente válido. O sea, estamos en un contexto en el que hay alrededor de 11 feminicidios diarios y creo que es importante también quitar el foco de que esa es la única manera desde la cual el movimiento está ejerciendo los diferentes tipos de activismo que hay, ¿no? Es una de tantas Maneras. maneras. Y que también tiene su validez. Ajá. Y que habrá personas que estén de acuerdo y habrá otras feministas que no estén de acuerdo, pero que tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Lo que nos preguntaba, si te parece bien el 8, si te parece bien el 9, al final todas estamos protestando de una u otra manera en nuestro día a día. A mí algo que me llama la atención, y digo, jugando un poquito al abogado del diablo, pero siento que sea, digamos, por cierto sector de la progresía, ese tipo de acciones se han aceptado, pero no se aceptarían, por ejemplo, si un movimiento campesino o un movimiento indígena de Oaxaca llega a la Ciudad de México a pintar monumentos y a romper vidrios. Sin embargo, y también podemos decir que los pueblos indígenas han sido históricamente agraviados. Y sin embargo, siento que ese sector de la progresía de clase media no aceptaría que un grupo de indígenas de Oaxaca rompiera el patrimonio público, pero sí acepta que un grupo de mujeres lo hagan. ¿Estoy mal de plantear esto? Pues, o sea, yo ahí difiero porque creo que son estrategias de lucha para movimientos sociales y que no, o sea, su validez no radica en quién los está ejerciendo, sino en el por qué es necesario recurrir como a ese tipo de, pues, estrategias, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que más bien va por ahí. Pero ¿no crees que los pueblos indígenas, por ejemplo, tendrían muchas razones para recurrir a estrategias más agresivas? Estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que vivimos en un país con un racismo completamente institucionalizado, completamente aceptado y de muchas otras como fuentes de discriminación, ¿no? O sea, creo que vivimos en un país que está lejos de ser perfecto y entonces es importante que dejemos como
de lado también perspectivas que solo ponen en el centro un tipo de discriminación o un tipo de represión hacia un grupo en específicamente, que también pensemos que como que existe esta interseccionalidad. Pues quizás el feminismo es hoy como una especie de vanguardia dentro de los movimientos sociales. Es uno de los más, pues de los más activos hoy, movimientos sociales que hay, de alguna forma, ¿no? Sí, cómo no. No sé si realmente somos como un movimiento, como que yo no diría que lideramos como otros movimientos, o No. que vamos jalando el vagón, No, sino pero más bien que hemos recibido mucha más aceptación también por los recursos que como movimiento hemos sabido mover como hacia el molino, pero eso no significa que como que seamos el movimiento, ¿no? O sea, creo que más bien requerimos voltear a ver hacia esos otros movimientos que no están recibiendo la visibilización por parte de los medios, por ejemplo. claro, totalmente. Sí, que parte de la apuesta del movimiento feminista y desde la mirada de la interseccionalidad también es ver que es diferente el feminismo que va a ejercer una mujer que vive en la Ciudad de México al feminismo que puede ejercer una mujer en una comunidad rural, en una comunidad indígena, pero justo es ver de qué manera podemos abrir y difundir lo suficiente como para que cada quien desde su propia trinchera y desde su propia interseccionalidad pueda ir abogando en la defensa de lo que le concierne de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su manera de pensar y entender el mundo. Claro. Genial, pues muchas gracias por esta plática. ¿Qué les queda en el tintero? ¿Qué hay que hacer en el Congreso, por ejemplo? Pues yo creo que no. ¿Qué hace falta? ¿Qué está pendiente que hagan los diputados y las diputadas, por ejemplo, los senadores? Yo creo que no son las únicas maneras de hacer activismo y que específicamente nosotras nos dedicamos a, como organizaciones de defensa de los derechos sexuales y reproductivos, a otro tipo de trabajo que no necesariamente tiene que ver con la incidencia política y que también es importante visibilizar a las organizaciones que estamos haciendo ese trabajo y lo importante que es. Yo creo que, por ejemplo, Morada Violeta y Balance son dos caras de la misma moneda, porque si bien una trabaja específicamente el Fondo María con aborto y nosotras trabajamos con partos, tiene que ver no con si tú decides ser madre o no, sino con la posibilidad de que las mujeres tengan autonomía de decisión sobre sus cuerpos y procesos, Claro. y eso es a lo que le apostamos como defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Sí, de acuerdo. Desde Balance tenemos muy claro que la incidencia es algo importante, ¿no? Para la construcción del movimiento que nos ayuda a seguir caminando hacia ese futuro que queremos, pero no es el único método, ¿no? Y al contrario, Balance también pone su corazoncito en la emancipación de las mujeres y de las personas con las que trabajamos, ¿no? Adolescentes, jóvenes, que puedan reconocer que existen otras herramientas también fuera de estos marcos legales, Sí. ¿no? En los que pueden ejercer sus derechos sexuales Sí. y en los que deberían de encontrar las maneras de ejercer sus derechos sexuales. ¿Qué falta en materia de leyes, reformas legislativas? ¿O ya están las leyes y lo que hay que hacer es aplicarlas? Creo que es un poco, va de la mano, ¿no? O sea, como es lindo tener avances que en el papel demuestren como cómo ha caminado el movimiento, cómo han caminado las demandas. Obviamente también faltan, ¿no? En específico desde Balance tenemos como muy identificado que falta, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos sexuales de personas adolescentes, de personas jóvenes, de personas de la disidencia sexual que a lo mejor no pueden acceder a estos derechos de la misma manera que ya los podemos acceder las mujeres adultas, blancas, urbanas, ¿no? Y falta seguir avanzando en eso, pero creo que más bien se trata de diversificar también un poco las herramientas para las que hacemos y exigir que también eso que ya está en la ley se convierte en una realidad, porque en la actualidad no lo es. Claro. Regina. Pues en el caso siento del tema de la partería, es súper importante ver de qué manera puede haber un reconocimiento del estado de la partería y del ejercicio de la partería, y que eso no se convierta en que únicamente incluyan a las parteras dentro del sistema hospitalario y que no se esté incluyendo el modelo de partería como tal, ¿no? Claro. Porque de nada sirve que nos introduzcan a nosotras en los hospitales sin que permitan que nosotras ejerzamos desde el modelo de partería, que es un modelo completamente diferente al modelo médico hegemónico. Entonces siento que algo que hace muchísima falta es el tema de que si es que existe un reconocimiento, pues que sea un reconocimiento de que las parteras somos capaces de tomar decisiones sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y que haya un reconocimiento del modelo de partería y de la filosofía que tiene el modelo de partería y que a partir de ahí es que nos permitan ejercer nuestra profesión.
Claro. y que no haya este tema de discriminación, de estigmatización, de falta de acceso a certificados de nacimiento, ¿no? O sea, hay un montón de temas de estigmatización Totalmente. y discriminación que nosotras vivimos como parteras y es súper importante que pues sí hay una defensa, pero desde el reconocimiento pleno de lo que implica nuestro ejercicio. Muchas gracias, Nos acercamos también a escuchar lo que tienen que decir las mujeres legisladoras comprometidas con la agenda feminista. Fíjense ustedes que la actual Cámara de Diputados se hace llamar la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Y es que es la primera que cuenta, en efecto, con 250 mujeres y 250 hombres. En la Cámara Alta, por su parte, tenemos actualmente más mujeres que hombres. Fíjense, son 62 senadores y 64 senadoras. Su presencia como presidentas e integrantes de las comisiones que se ocupan de temas relacionados a la agenda feminista es cada vez mayor. Le pedimos a algunas de estas mujeres que comentaran qué importancia tiene el 9 de marzo y el hecho de que las mujeres hagan un paro de labores ese día. El 9 de marzo es una campaña internacional que es el paro de las mujeres para visibilizar y para caer en cuenta de que sin el trabajo de las mujeres, el no remunerado de cuidados y trabajo doméstico y el trabajo remunerado de las mujeres, es decir, los dos, las sociedades no caminan, las sociedades se detienen, se paralizan y entonces el objetivo es valorar este trabajo que hacemos las mujeres. Reside esencialmente en hacernos visibles. Un día sin las mujeres, un día sin nosotros, como amas de casa, como trabajadoras, como mujeres en la política, como mujeres en la economía, el que el día 9 de marzo sea un paro de las mujeres es muy significante, debido a que afecta la parte económica, que nosotros damos parte del Producto Interno Bruto en nuestro país, reside en que si un día no hacemos de comer, no lavamos los trastes, no atendemos a nuestros hijos, pues hay un descontrol alrededor de la familia. La importancia del 9 de marzo es hacer visible lo invisible. El paro es para que la sociedad se dé cuenta de la importancia de las mujeres en la vida cotidiana, llevar a los hijos a la escuela, ir al trabajo, realizar las labores domésticas, cuidar de los adultos mayores. En fin, todo este trabajo que las mujeres hacemos, el día 9 de marzo lo vamos a dejar de hacer. El fin último tiene que ver con cerrar la brecha, ¿no? La brecha salarial, digamos que más o menos en promedio aquí en nuestro país es de 20%, es porque precisamente no se valora el trabajo de las mujeres. No se quiere igual salario por igual trabajo, sino que se quiere igual salario por trabajo de igual valor, que eso es lo que dice el convenio 100, que hace mucho tenemos ratificado en nuestro país. Así también, si no estamos al pendiente de la situación que pasa en nuestro país como gobierno, como iniciativa privada o en la política, también tendría una afectación. Por eso el 9 de marzo en este paro las invitamos para que todas alcemos la voz y sobre todo hacernos visibles. Bueno, también les preguntamos a las legisladoras cuál es el tema que consideran más importante de la agenda legislativa pendiente a favor de las mujeres y qué es lo que debería ahora promover el Congreso. Esto fue lo que nos dijeron. Bueno, desde mi perspectiva, el problema más importante que tendríamos que abordar en el Congreso es terminar de legislar el cambio al artículo 4 constitucional para reconocer el derecho al cuidado, el derecho de quienes cuidan y la responsabilidad del Estado frente al cuidado de los vulnerables. Erradicar el feminicidio, que es la manifestación más aterradora que vivimos las mujeres, la violencia contra nosotras. El asesinato de mujeres realizado por hombres por motivos de odio, de desprecio, por placer, incluso por sentirnos de su propiedad, que es algo que se ve mucho, de las prácticas machistas que perduran en nuestra sociedad, sobre todo en una sociedad en donde todavía la cultura y el respeto y la educación
nos van a faltar algunos años. Es muy importante seguir reforzando los derechos de las trabajadoras del hogar. Toda la ley de cuidados que está pendiente necesitamos sacarla ya. No es posible que las mujeres sigan siendo las responsables de cuidar a los adultos mayores, de cuidar a los niños y que el Estado se haga omiso en estos temas. Una vez cerrado esa reforma y ese reconocimiento en el cuarto constitucional, la responsabilidad del Estado frente a estas tareas de cuidado que hemos realizado las mujeres al interior de los hogares de manera no remunerada, llevarlo a un sistema nacional. Una ley general de un sistema nacional de cuidados para definir todas las concurrencias, las competencias de los 3 órdenes de gobierno, de los poderes del Estado, para tener, digamos, políticas públicas, inversión presupuestal que hagan que el cuidado sea, repito, una responsabilidad de la sociedad, una responsabilidad del Estado y no una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Es muy importante tener una ley general de la erradicación del feminicidio en México. Ese es el punto en donde todavía el Senado tiene ese compromiso con las mujeres. Hemos avanzado mucho en feminicidio, pero hay que hacer una ley general. La igualdad salarial. Por Dios, 15% menos de sueldo para las mujeres es algo inaceptable en este país. Por supuesto, el acceso a la justicia. Hemos avanzado en muchos temas, pero necesitamos que los ministerios públicos actúen de manera inmediata para evitar casos como la chica de Miguel Hidalgo, que denunció, no le hicieron caso y a los pocos días la asesinaron. Es muy importante hacer justicia a las mujeres que han sido asesinadas, que están desaparecidas. En esos temas hay que seguir trabajando. Es interesante escuchar las voces de la nueva generación de feministas y enterarnos del trabajo concreto que hacen para que otras mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. Ya sea para tener un parto en condiciones más amables o si se enfrentan a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado, su labor es importante para muchas personas en nuestro país. La situación de violencia hacia las mujeres en México, de las agresiones sexuales y de los feminicidios, sigue siendo una problemática pendiente de resolver en nuestro país. Así que es importante también escuchar las voces de las legisladoras que están trabajando en estos temas. Las mujeres en México siguen alzando la voz para exigir sus derechos, ya sea a través de la manifestación en las calles el 8 de marzo o con su ausencia de toda actividad laboral el 9 de marzo. Nos vemos en la siguiente emisión de La Visita Incómoda.